ustedes han sido testigos de lo que ha ocurrido en la Argentina con motivo de todo el asunto de las tarifas, las eléctricas, las del gas, eventualmente habrá otras más en servicios concesionados a privados. Pero acá ha quedado una sensación amarga. El gobierno dijo algo, hizo un lanzamiento, se tuvo que rectificar una, se tuvo que rectificar dos. La Corte Suprema le dijo, señor, haga audiencias públicas, tuvo que cumplir con lo que le dijo la Corte. La población estaba muy enojada con razón algunos y sin razón otros, y terminó politizándose. Bueno, finalmente se hicieron las audiencias públicas. Horas antes el gobierno hizo algunos anuncios que aliviaron el alto consumo que había en la energía física, y la cosa pasó. Pero el tema de la regulación de los servicios públicos no es un tema terminado. Entonces los ciudadanos sepamos que formamos parte de una opinión que tiene que incidir siempre en la actitud que tienen los funcionarios públicos, gobierne quien gobierne. Esto no es contra un gobierno ni contra un ministro, ni tampoco a favor de las empresas. Simplemente es para darnos cuenta que tenemos que pagar, que nada es gratis, nada es gratis. Pero esto se tiene que regular y con tiempo, y volver a una normalidad que parecía que no la teníamos. Hemos invitado al licenciado Alejandro Einstos Tinto, que es director académico de un centro de estudios de regulación económica de servicios públicos, licenciado en economía, ha hecho una maestría en energía, profesor titular de regulación de servicios públicos y también de microeconomía. Es consultor en temas de regulación de servicios públicos. Muchas gracias. Gracias a usted. Primera pregunta. ¿Usted quedó satisfecho con lo que ocurrió en la Argentina hace pocas semanas? No podemos saberlo todavía, porque el Estado Nacional, la actual administración, debe emitir un informe sobre el resultado de la audiencia pública y luego de ese informe emitir el cuadro tarifario que tome en consideración lo que los usuarios y consumidores expresaron en el marco de dicha audiencia. Pero, a ver, ¿tiene que responder a lo que pidieron los usuarios o tiene que dar explicaciones? Las dos cosas. La Corte, porque en no su es fallo, vinculante los valores que pueden haber dado los usuarios. Absolutamente. La audiencia, según la ley del gas, que fue específicamente la audiencia para tratar ese tema, trató específicamente, a ciencia cierta, el precio del gas. La factura que nosotros pagamos en casa tiene 3 eslabones. Sí. Precio del gas, transporte y distribución. Sí. El gobierno lo que presentó fue una propuesta de precio del gas para los próximos 3 años, escalonados, con aumentos escalonados en dólares. En la audiencia pública, la Corte Suprema le ordenó que dicho aumento tenía que ser gradual, razonable y proporcional. Muy bien, el gobierno dijo, lo voy a tratar de hacer, hay que ver si lo logra. Así es. Se realizaron las audiencias públicas, el mismo ministro al finalizar el proceso de las audiencias públicas dijo que había tomado nota de las opiniones de los consumidores, de las empresas y del público en general. Pero antes de terminar, comenzó diciendo en la primera posición, vamos a aumentar el 200%, entonces ya condicionó un poco el debate y sobre ese carril se movió todo, ¿no? Bueno, sí, veníamos de sucesivos emparches, ¿no? 500, 400, bueno. Sí, que ese tope de 500 y 400 todavía está vigente para los grandes usuarios e industrias. Con lo cual, es muy importante el cuadro tarifario que va a salir, debería salir durante el mes de octubre, porque no solamente le va a poner racionalidad al consumidor residencial y pequeño comerciante, pequeño usuario comercial, sino también a las grandes industrias o a las medianas industrias que utilizan como insumo principal el gas y que hoy tienen una real incertidumbre de cuánto van a pagar, y eso es determinante al momento de decidir un proceso de inversión. ¿Entramos en un proceso con la electricidad similar? Estamos en un proceso con la electricidad exactamente igual. ¿Va a haber que hacer también? Va a haber que hacer audiencias públicas. La ¿Ahora diferencia, durante este año? Durante este año, antes de fin de año. La diferencia con el tema del gas es que el aumento en el precio del kilowatt generado que nosotros pagamos en nuestras facturas tuvo un aumento
moderado en relación al aumento que se quiso implementar en el gas. Le doy un ejemplo. Nosotros en la factura de luz pagábamos el 10% del valor real de generación del kilowatt hora. Luego del aumento, el costo que se paga en la factura pasó a representar el 30%. Pasamos de un 10 a un 30%. En el caso del gas, pasamos de un 40% que estábamos pagando del real valor del metro cúbico de gas a querer recuperar el 90% del valor. Entonces, ¿usted qué dice? ¿La electricidad cuánto cree que va a ocurrir? A ver... de ese 30%, ¿a cuánto irá? Eso va a surgir de una propuesta. A ver, el Estado en el segmento del precio del kilowatt hora va a tener que realizar una propuesta. Esa propuesta va a tener que ser superior a ese 30 que usted acaba de decir. Que va a ser superior, el 30 ya se está facturando y es el piso. A partir de ahí va a tener que, como en el caso del gas, mostrar un sendero de recomposición. 4 o 5 años. Exactamente. Y lo más importante, en el caso de la luz, es la recomposición de los eslabones de transporte y distribución, sobre todo de distribución, que están pasando una situación económica, las empresas asfixiante, que las colocan en una situación de práctica quiebra, y que no son un porcentaje relevante en la factura que nosotros pagamos. Muy bien. ¿Qué otros servicios públicos tendrían que caer bajo este régimen de análisis ante la sociedad, hacer audiencias públicas, informar el Estado, reaccionar la sociedad? ¿Cuál? Usted que lo fuera de cámara me dijo, el transporte. El transporte. Las rutas. Las rutas, los caminos. Cuando usted habla del transporte, ¿de qué está hablando? El transporte de ómnibus, público. Transporte de ómnibus, camión y... Sí. Así es. Las concesiones viales. Las concesiones viales, ahí está. Los peajes. Que ha quedado totalmente desnaturalizado. Así es, y en muchos casos han vuelto a la propiedad de las provincias o del Estado Nacional. Con mal estado de las rutas, porque nadie las ha mantenido. Con un estado deplorable. Es necesario avanzar sobre un proceso de renegociación de los contratos. Ajá. Que han quedado en muchos casos pendientes desde la Ley de Emergencia Económica del año 2002. Y hay empresas que han abandonado. Hay empresas que han abandonado, que han vendido sus participaciones. ¿Podían venderla o no? En algunos casos sí, y en otros casos hubo que acomodar la legislación vigente para que esas ventas o esas compras pudieran ser factibles. ¿Tienen que ser autorizadas siempre por el Estado? Cuando se trata de un servicio público concesionado por el Estado Nacional, sí. A ver, ¿la televisión es un servicio público concesionado? ¿Requeriría algún tipo de tratamiento también? Porque veo que en estos días está el gobierno tomando intervención en todo lo que tenga que ver con los medios electrónicos, ¿no? Nosotros estamos empezando a analizar desde el centro el tema comunicaciones. Es un tema muy complejo porque, a diferencia de los servicios públicos energéticos que son vitales para la vida de la sociedad, tienen un proceso de superación tecnológica, pero no tan acelerado y tan rápido como es en el sector de comunicaciones. No, cambia todos los días. De solo pensar lo que eran las concesiones de Telefónica y Telecom, allá por los 90, a principios de los 90. Pero ahora se está abriendo todo. Y la revolución del celular, de Internet, de las comunicaciones online, hacen que sea necesario replantear totalmente los cuadros y los marcos regulatorios que incluyen también a la televisión. Hoy la televisión abierta tiene un desarrollo comercial, no soy un experto en eso, pero sí lo estamos analizando desde el centro, tiene un desarrollo tecnológico muy diferente al que tenía décadas atrás, y la inserción de la Internet, por ejemplo, los chicos jóvenes hoy no miran televisión abierta, permanentemente están mirando contenidos por Internet, ¿no? Sí. Usted habló del transporte, me quedé pensando, el transporte aéreo también entra en esto. El gobierno tiene que intervenir. Digo porque estoy pensando en las cosas que ocurren cada 2 por 3 en Aerolíneas Argentinas, que es el dominador del transporte aéreo argentino. Pero
Ahí la regulación es por la entrada o no de otras compañías, de otras rutas. Todo eso tiene que ser regulado. Absolutamente. El transporte aéreo es una actividad regulada. En el caso particular de Aerolíneas Argentinas hay una aplicación de fondos, una transferencia de fondos del Tesoro Nacional, que no es solamente a la aerolínea de bandera, sino a la prestación de todos los servicios públicos en general después de la ruptura de contratos luego de la crisis del 2002. Para darle un ejemplo, los subsidios, en este caso de la energía, en el año 2005 representaban 1.300 millones de pesos. En el año 2016, proyectado, 215.000 millones de pesos. ¿Repetimos las dos cifras? En el año 2005, los subsidios, las transferencias del Tesoro Nacional a las empresas energéticas en carácter de subsidio fueron de 1.300 millones de pesos. 1.300 millones de pesos. Este año vamos a terminar el 2016 transfiriendo todos 215.000 millones de pesos a las empresas del sector energético. De un solo sector. De un solo sector. Ese monto equivale a hasta 3/4 partes del déficit fiscal argentino. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Ahora, hay funcionarios responsables de esto. Las consecuencias de estos actos, ya que hablamos de la regulación, ¿existe algún tipo de indagación, investigación que explique este desmadre que lo paga toda la sociedad y dentro de poco el mismo funcionario que nos llevó a eso se va a postular para un cargo público y va a querer repetir la operación? ¿No hay ninguna legislación que trate de impedir estas cosas? Bueno, es una opinión personal. Yo creo que... Tómelo como eso, como una opinión personal. Como una opinión personal. Yo creo que es necesario un proceso de maduración de todos nosotros como sociedad y de un funcionamiento de las instituciones que permitan que eso no vuelva a pasar. La rendición de cuentas no debe ser en el momento, no debe ser para atrás, sino que debe existir mecanismos de control en el momento o en el transcurso de la ejecución de los fondos o del desempeño del funcionario como tal. ¿Y por qué no debe ser para atrás? No solamente debe ser para atrás. El famoso juicio de residencia. Exactamente. No solamente debe ser para atrás, sino que también debe ser un control permanente que permita que los errores, si usted quiere, o los desaciertos no se vuelvan a repetir. Yo ya no estoy hablando de la sospecha de corrupción. Estoy hablando, como bien usted dice, de una política, error de una política. Así es. El señor que cometió el error de esta política en algún momento tiene que estar invalidado de volver a decidir. Hoy mismo en la Nación existen algunas personas que están ocupando cargos habiendo sido responsables de esto que usted me dice. Así es. Y legislan y tienen una presencia en la legislatura. Son presidentes de la Comisión de Energía, por ejemplo. ¿No? Es una sorpresa. Ahora, ¿cómo es? Bueno, ya no quiero meterlo a usted en otro lío. Creo que los que escuchen saben muy bien que tendrían que pedirle a los legisladores una actitud urgentemente para evitar este tipo de cosas. ¿Qué otro sector necesita también tener regulación y tener conocimiento de la vida social y política? Bueno, hemos dicho el transporte, hemos dicho la luz, el gas, en fin, los medios de comunicación. Quiero hacer un comentario. La Corte Suprema de Justicia, en su último fallo, no solamente ordenó que se realizara la revisión tarifaria integral en los segmentos que son servicios públicos, que es transporte y distribución, sino que como el precio del gas, que por ley es un precio que se determina en el mercado, está intervenido desde el año 2004, cuando el Estado intervino y
decretó los precios a los cuales los productores de gas debían venderle a los distribuidores, a las usinas y a las industrias, ese precio también, al estar intervenido por el Estado, está regulado de hecho. Por lo cual es necesario la determinación del Estado de un precio justo del precio del gas. ¿Y quién dice lo que es justo? Bueno, que no sea la justicia. Ese es un problema en el cual se generó y se intenta solucionar a partir de las últimas audiencias públicas. Tanto la producción de gas como de petróleo hoy cuentan con incentivos a la producción. El metro cúbico de gas excedente hoy tiene una retribución de $7.50, cuando el metro cúbico de base el gas viejo, digamos, el gas convencional, tiene una retribución de $2.30. Al mismo tiempo, la producción de gas y de petróleo es indivisible. Nosotros internamente estamos reconociendo el precio del petróleo local un 40%, le estamos reconociendo un precio 40% superior al precio internacional. Bueno, acá hay una complejidad con las empresas que están explotando esos lugares de energía. Y ahí creo que todavía el gobierno no nos ha dado una satisfacción que deje bien a la sociedad. Pero, a ver, a cada rato nos preguntamos si el Estado tiene que seguir entrando tanto en estas cosas. ¿Es conveniente que el Estado se meta tanto o no? Usted sabe que mucho Estado es malo y nada de Estado, tema seguridad o en esto, es un desastre. Así es. A ver, también, no hay una sola visión al respecto. También le voy a dar, si usted quiere, nuestra visión desde el CERES, bien, con la cual nosotros estamos y nos queda trabajando. Bien. Los problemas generados a partir de la ruptura de contratos del 2002 a la fecha es tal que no puede retirarse el Estado bruscamente de la prestación de los servicios públicos tal como están prestándose hoy. Es necesario un proceso gradual, ese proceso tiene que ser planificado y se deben permitir abrir a la competencia aquellos sectores que tienen poder de mercado para hacerlo. Los grandes usuarios, las grandes industrias con los productores de petróleo y gas en el caso de la energía. Y proteger a los usuarios residenciales y a los pequeños comercios. Ese sería la hoja de ruta. Y el ideal. Y la hoja de ruta que deberíamos seguir para que... Es lo que usted me decía hoy, que el CERES ha venido trazando una hoja de ruta. Así es, y hemos advertido los problemas que podrían traer el aumento de tarifas tal como se dieron antes de los hechos de público conocimiento. Sigan trabajando, hacen un gran bien a la sociedad, traten de divulgar por todos los medios públicos que puedan estas investigaciones que ustedes hacen, ayuden a esclarecer a la opinión pública. Es una función de una universidad y es una función que tiene que cumplir un centro de estudios de esta naturaleza. Muchas gracias.